Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas. Hoy tenemos y continuamos con la lectura, el análisis de Ven Sígueme, del manual de Ven Sígueme. El título de esta semana es Todos pueden profetizar, correspondiente a la semana desde el lunes 4 hasta el domingo 10 de septiembre. Hoy estudiaremos 1 Corintios 14 al 16. Vamos a estudiar las cartas del hermano Pablo, el apóstol Pablo, a los Corintios. Entonces hoy vamos a tener un tema muy importante que muchas personas se han hecho la pregunta si realmente nosotros podemos profetizar, ¿sí? Y el tema de hoy es el siguiente. ¿Puedo procurar el don de profecía? Sí. Es una pregunta que nos hemos hecho alguna oportunidad. ¿Solamente los profetas pueden dar profecías o revelaciones o recibir solamente ellos revelaciones? ¿Acaso también nosotros podemos recibirla? Veamos entonces las siguientes preguntas que nos hemos hecho en alguna oportunidad, ¿sí? Veamos entonces estas preguntas. ¿Qué es el don de profecía? ¿Es la capacidad de predecir el futuro? ¿Está limitado solo a los profetas? ¿O todos pueden recibir ese don? Muy bien, vamos a ir entonces a 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 3, que dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El versículo 39 y 40 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. El versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Aquí tenemos un principio en la iglesia. Es el siguiente: en la iglesia de Jesucristo todas las cosas deben hacerse con orden. Muy bien, vamos a analizar los versículos que hemos leído. ¿Qué significa profecía o profetizar? Veamos lo que dice la guía de estudios. Dice lo siguiente: una profecía consta de palabras o escritos divinamente inspirados, los cuales se reciben mediante la revelación del Espíritu Santo. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Una profecía puede pertenecer al pasado, al presente o al futuro. Cuando una persona profetiza, habla o escribe aquello que Dios desea que sepa, ya sea para su propio bien o para bien de los demás. Las personas pueden recibir profecía o revelación personal relacionadas con su propia vida. Muy bien, entonces, ¿qué significa profetizar? En simples palabras, significa enseñar y testificar por inspiración. Enseñar por inspiración y testificar de Jesucristo por inspiración. Eso es lo que significa profetizar. ¿Todos podemos profetizar? Sí. ¿Todos podemos enseñar y testificar por inspiración? Sí. Veamos algo más. ¿Qué es el don de profecía entonces?
son palabras o escritos divinamente inspirados, los cuales se reciben mediante la revelación del Espíritu Santo. Por medio de la revelación y del poder del Espíritu Santo, los profetas reciben la palabra del Señor, la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros también podemos recibir por medio del Espíritu Santo revelaciones, profecías. Además dicen también que las personas pueden recibir profecía o revelación personal relacionados con su propia vida. Nosotros individualmente no podemos recibir revelación para nuestros vecinos, o revelación o profecía para los miembros del barrio o nuestros hermanos del barrio. No podemos recibir. Veamos más adelante el por qué el Señor quiere que profetices. Veamos lo siguiente. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Entonces, aquel que profetiza, aquel que enseña o testifica de Jesucristo por inspiración, por revelación de los cielos, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? El profeta recibe revelaciones para toda la iglesia, para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Igualmente, un padre de familia puede recibir, una madre de familia, o alguien personalmente, individualmente, puede recibir revelación para edificación, para exhortación y consolación. Un maestro puede recibir revelación, enseñar con el don de profecía, sí. Cuando está en su clase lo va a enseñar para edificación, para exhortación y consolación. Todo lo que edifica, todo lo que nos une a Cristo, es profecía. Entonces el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si es de otra manera, no es de Dios. Tengamos cuidado entonces, ¿sí?, con lo que se revela. Aquel que puede decir es recibir una revelación para usted, querido hermano, querida hermana, y no nos edifica, no nos exhorta, no nos consuela, entonces viene del enemigo. En alguna oportunidad, un cierto joven le dijo a una hermana que estaba saliendo de noviazgo, saliendo juntos, le dijo a la hermana: hermana, he recibido revelación de los sueños que usted debe casarse conmigo. Sí. Y al respecto, un líder de la iglesia dijo: que él no podía recibir revelación de los cielos para obligar a alguien a casarse con él. De esa manera no funciona la revelación, la inspiración del Señor. Es muy distinto que ella recibir una inspiración, revelación, que él podría casarse con ella, que siente que es su novia, su futura esposa, es muy distinto. Pero no puede recibir revelación como que si el Señor le estaría ordenando a aquella hermana para que se casase con ella. No. La revelación es personal. La hermana tenía que recibir también esa revelación. Si no, la hermana no recibe esa revelación de parte de Dios, entonces, ¿de dónde vino esa revelación? Del enemigo. Nada que te obligue, nada que te oprima, viene de Dios. Entonces recordemos eso. Toda profecía edifica,
exhorta y consuela. Al consolarnos nos va a dar paz, tranquilidad, armonía. ¿Sí? Proseguimos entonces. ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando les dijo a los corintios, procurad profetizar? Procurad profetizar. ¿Qué habrá querido decir? Veamos y vayamos a las Escrituras y a los profetas. Vamos a estudiar entonces Joel capítulo 2, si tiene sus escrituras, el versículo del 28 al 29. También estudiaremos Alma, el capítulo 17, el versículo 3. Doctrina y Convenios 11 y los versículos del 23 al 28. Veamos entonces el por qué Pablo habrá querido decir a todos nosotros que procuremos profetizar. Veamos entonces. Joel, en los versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí está hablando el Salvador. Y Joel está recibiendo por revelación, por inspiración de parte del Señor, palabra del Señor mismo, que dice lo siguiente. Y acontecerá que después de esto, de algún hecho, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿De qué aquellos días está hablando? De nuestros días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros hijos, nuestras hijas recibirán revelación, profetizarán. Nuestros ancianos soñarán, dice, sueños. Y nuestros jóvenes verán visiones. Lo cual proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para edificación, para exhortarnos y para consolación. ¿Sí? Para instrucción de uno mismo. Y eso de acuerdo a nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Veamos ahora Alma 17, el versículo 3. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. ¿Qué había pasado con Alma y sus hermanos? Ellos se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. O sea, el espíritu de profecía y revelación solo viene si ayunamos y oramos. Entonces, Alma y sus hermanos se habían dedicado. Es decir, la dedicación es algo muy importante tener en cuenta. Dedicación es que se hace continuamente se hace ello, orar y ayunar continuamente. Entonces, como habían orado y ayunado continuamente, Alma y sus hermanos tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, la revelación y la profecía viene cuando estamos dignos de poder recibir por el Espíritu Santo toda la palabra que viene a nuestra mente de parte de Dios. Y es por eso que Alma y sus hermanos enseñaban con poder y autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer un maestro en estos últimos días? Dedicarse a mucha oración, a mucho ayuno, para poder enseñar con poder y autoridad de Dios y tener consigo al Espíritu Santo
que le dará el espíritu, el don de profecía y el espíritu de revelación. ¿Sí? De esa manera los maestros debemos conducirnos. Y lo podemos hacer, sí. Pablo nos ha aconsejado que debemos procurar profetizar. Muy bien, ahora continuamos. ¿Qué nos dicen Doctrina y Convenios? Una revelación dada al profeta José Smith para Hiram Smith, era su hermano. Está en los versículos 23 al 28 y aquí vamos a recibir la revelación directamente en estos últimos días de parte del Señor para todos nosotros. Y dice aquí, he aquí, tú eres Hiram, mi hijo. Aquí hay algo muy importante que viene de parte del Señor. A Hiram le llama mi hijo. Si ponemos nuestros nombres aquí, diría, tú eres Carlos, David, Juana, Salomón, Johnny, Francesca. Tú eres mi hijo, mi hija. ¿Quién lo está diciendo? El Salvador Jesucristo. ¿Y qué le dice a Hiram como su hijo? Busca el reino de Dios. Primero le llama hijo, o nos llama hijos. Lo segundo que dice el Padre, o nuestro Salvador Jesucristo, busca el reino de Dios. Eso es un mandamiento. Nosotros como hijos de Dios, que hemos venido a poblar esta tierra de probación por un cierto tiempo, debemos buscar primeramente el reino de Dios. No buscar los estudios, un buen trabajo, buscar casarme, buscar tener una buena casa, todo lo que ellos quieran. No, primero debo buscar el reino de Dios. Y consecuentemente vendrá lo que dice el Salvador. Y todas las cosas serán añadidas según lo que es justo. O sea, todas las cosas buenas que vienen de los cielos para nosotros, lo que va a ser para nuestro bienestar, serán añadidas según lo que es justo. Entonces, si estamos en el reino de Dios, buscamos el reino de Dios, buscamos vivir con Jesucristo, tener una relación muy estrecha con Jesucristo, con el Espíritu Santo, entonces todas las cosas serán añadidas, todas las cosas, el estudio serán añadidas, un buen trabajo será añadido. Un buen esposo, una buena esposa serán añadidas, pero todo en el tiempo del Señor. Hay muchos hermanos que han dejado de servir una misión cuando el Señor les ha llamado a servir una misión de tiempo completo. Pusieron en primer lugar sus estudios. Algunos pusieron en primer lugar sus trabajos. Y algunos pusieron en primer lugar a sus novios o a sus novias. Busca el reino de Dios, querido hermano, querida hermana, primero, y todas las cosas os serán añadidos. Todas las cosas, está diciendo todas las cosas, su salud será añadida. ¿Sí? Sus buenas relaciones familiares serán añadidas. ¿Sí? Sus padres serán más amorosos, sí, pero busca primero el reino de Dios. Sus hijos serán más obedientes, busque el reino de Dios. Sigamos el mensaje, el mandamiento que nos da el Salvador Jesucristo en estos tiempos. Muy bien, proseguimos entonces. Repito nuevamente esa parte que el Salvador dijo. Nos dijo a todos nosotros, aquí tú eres mi hijo, mi hija. Busca el reino de Dios. En primer lugar, busca el reino de Dios. Y todas las cosas serán añadidas según lo que es justo. Edifica sobre mi roca, la cual es mi evangelio. ¿Dónde debemos edificar? El Salvador dice sobre mi roca. ¿Qué significa? El evangelio de Jesucristo. Debemos edificarnos sobre la roca que es el evangelio de Jesucristo. Muy bien, proseguimos ahora
con el versículo 25 que dice: no niegues el espíritu de revelación ni el espíritu de profecía, porque hay de aquel que niega estas cosas. Tengamos cuidado. El espíritu de revelación, el espíritu de profecía puede estar hablándonos y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. El espíritu de revelación, el espíritu de profecías va a estar con nosotros. Nos va a estar hablando con un sentimiento de tranquilidad, de paz, como un susurro. ¿Te acuerdan de Elías, el profeta? Él había escapado de la reina Betsabé. Si bien no acuerdo, si alguien me rectifica el nombre de aquella reina que quería matar al profeta Elías. Así que él huyó y se escondió en una cueva. Y él testifica que la voz del Señor vino. Y no estaba en el viento, ni en el fuego, sino vino como un susurro a su corazón. ¿Qué es susurrar? Es como hablar muy bajito, al oído. Eso quiere decir que al susurrar, el Señor se acerca a nosotros y nos susurra al oído. Nos habla bajito, como para nosotros mismos. Entonces, cuando el espíritu de revelación, de profecía, que es el testimonio de Jesús, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, viene como un susurro. En esos precisos momentos, el Señor, quien está más cerca de nosotros. En esos momentos, Elías se dio cuenta que el Señor estaba con él. ¿Sí? Y salió. Obedeció. Él se había escapado. Había sido valiente anteriormente. Y ahora se había escapado. ¿De miedo? ¿De terror? No lo sabemos realmente qué pasó por su mente y su corazón. Pero se escapó de la reina que quería matarlo. Pero antes, también lo querían matar. Pero resulta que le querían matar de más de 20,000 sumos sacerdotes de los dioses paganos, los soldados, ¿sí? Y él no escapó. Él se fue, los enfrentó. Miles que querían matarlo, él se enfrentó, porque estaba con el Señor. Pero no sé qué es lo que sucedió con él. Cuando escuchó que la reina quiso matarle, él huyó despavorido. Quizás estuvo cansado. Quizás ya estaba muy fatigado. Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros también. Y podemos de repente huir ante un pequeño anuncio. O de repente estamos huyendo cuando nos dan un llamamiento. Teníamos de repente el llamamiento de presidente de la Sociedad de Socorro o presidente de Quórum de Élderes. Hemos trabajado afanosamente y nos dan otro llamamiento y huimos. ¿Lo han hecho algunos hermanos, hermanas? Sí. No lo sabemos por qué. ¿Qué pasó en su corazón? Comienzan a huir. Tal como Elías. Pero a pesar que él huyó, se escondió en una roca, se escondió en una cueva, en la oscuridad. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado, en cuánto tiempo el Señor le llamó, le habló. No lo sabemos. Habrán estado horas, días o meses. No lo sabemos el tiempo, pero él estaba en la oscuridad. Estaba meditando. Simplemente meditando de todos los hechos, de todas las cosas que había visto, de todos los milagros que había presenciado.
porque Él abrió los cielos, cerró los cielos, mediante su oración hizo caer fuegos sobre un becerro lleno de agua, que era imposible. Él conocía al Dios de los imposibles. Y él estaba posiblemente meditando en la oscuridad, en la soledad. Y a veces con nuestras vidas puede venir esos tiempos también. Que escapamos al desierto, escapamos a la oscuridad, a la soledad. Puede pasar esos momentos de tormenta en la soledad. A veces nos vamos a sentir solos, tristes, abandonados en la oscuridad. Pero ahí va a venir la voz del Señor, susurrándonos al oído, levantándonos y mandándonos afuera nuevamente a la luz. Que podamos escuchar la voz del Señor, el espíritu de profecía, el espíritu de revelación, y salir de la cueva, de nuestra cueva, salir de la oscuridad, salir de nuestra soledad a la luz, donde quiere que estemos nuestro Señor. En el versículo 26 dice: por lo tanto, atesora en tu corazón hasta el tiempo en que, según mi sabiduría, has de salir. Por lo tanto, atesora en tu corazón hasta el tiempo en que, según mi sabiduría, has de salir. Atesora mi palabra. Si no estamos recibiendo algún llamamiento, si no tenemos alguna asignación en la iglesia, estamos solos, hay veces sentimos que no nos han llamado, que nos han olvidado. Atesora esos tiempos en tu corazón, para que, según la sabiduría de Dios, has de salir. Él te está preparando en ese tiempo que te encuentras solo, sola. Medita las palabras del Señor. Procurad profetizar. Proseguimos entonces con el versículo 27 y 28, que dice: he aquí, hablo a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. ¿A quiénes está hablando? A todos nosotros. Pero ahí hace una distinción. Hablo a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar, para predicar el Evangelio de Jesucristo, para seguir el ejemplo de Jesucristo, para ser un poquito más como Jesucristo, para ser más humildes, más obedientes, para ser buenos discípulos de Jesucristo. Que esos que tienen buenos deseos de hacer el bien a su prójimo, aquellos que tienen el deseo de cambiar, aquellos que tienen el deseo de recibir el perdón de alguien o perdonar a alguien, aquellos que han metido sus hoces para cegar el fruto de la tierra. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, soy la vida y la luz del mundo. Son palabras que le dijo al profeta José Smith para transmitírselo a su hermano Hyrum Smith y a todos nosotros. Estas son palabras que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, los reveló, diciendo: soy la vida y la luz del mundo. Cuando estemos en solitario, cuando estemos en la oscuridad, cuando las olas del mar nos traten de cubrir, cuando las tormentas nos asolen y nos boten para un lado y para el otro lado, miremos hacia el pan de vida que es Jesucristo, porque Él es la vida y la luz del mundo.
salgamos de esa oscuridad y vayamos a esa luz. Entonces, profetizar es enseñar y testificar por inspiración. Que procuremos enseñar por inspiración. Parece que el tren quiso quitarme la inspiración. Aquí frente a mi casa pasan el tren cada ciertas horas y el ruido es grande. Entonces profetizar es igual a enseñar y testificar por inspiración. Que podamos enseñar por inspiración, por el poder del Espíritu Santo, y testificar de Jesucristo. Cuando tengamos la oportunidad de expresar nuestro testimonio, podamos hacerlo por inspiración, por el don de profecía. Recordamos, hermanos, que cuando expresemos nuestro testimonio en los días de ayuno y testimonio, en la reunión sacramental, que podamos hacerlo con el don de profecía. Testificar por inspiración no es hacer un relato o contar alguna historia, lo que vi y aquí, sino es testificar por el poder del Espíritu Santo del Salvador Jesucristo. Que podamos sentir, querido hermano, querida hermana, que lo que usted profetiza proviene del Espíritu Santo. Porque cuando alguien testifica por el poder del Espíritu Santo se siente. Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Aunque solo sea una, dos o tres palabras. El decir por inspiración que yo sé que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y cuando es inspirado por el Espíritu Santo, esas palabras penetrarán el corazón hasta el del más duro corazón. Al respecto, el elder Dallin H. Oaks dijo al respecto. Explicó la diferencia que existe entre los miembros de la iglesia que tienen el don espiritual de profecía y a aquellos a quienes se llama servir en un oficio profético. Veamos. En el sentido que se usa para hablar de dones espirituales, un profeta es alguien que testifica de Jesucristo. Veamos bien acá. Un profeta es alguien que testifica de Jesucristo. Enseña la palabra de Dios y exhorta al pueblo del Señor. ¿Sí? Es alguien que testifica de Jesucristo, que enseña la palabra de Dios y que exhorta al pueblo del Señor. En el sentido de las Escrituras, profetizar significa mucho más que predecir el futuro. Es importante que entendamos la diferencia que existe entre un profeta
que tiene el don espiritual de profecía y el profeta que posee el oficio profético. Repito nuevamente, es importante que entendamos la diferencia que existe entre un profeta que tiene el don espiritual de profecía y el profeta que posee el oficio profético. En Salmos nos habla que todos podemos ser profetas, y Moisés también dijo, ojalá que todos fueran profetas, que tuvieran el don de profecía. Es una cosa. Entonces, aquel que tenga o tiene el don espiritual de profecía es uno. Y el profeta llamado por el Señor que posee el oficio profético es otra cosa. El profeta que posee el oficio profético recibe revelación para toda la iglesia, para todos los millones de miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero aquel que tiene el don espiritual de profecía es para su propio bienestar espiritual, para su familia o para el quórum o la organización que puede estar liderando. Porque es así como el Señor transmite las revelaciones y todo tiene un orden en la iglesia de Jesucristo. Yo de manera personal no puedo recibir revelación o profecía para toda la iglesia. Que si bien es cierto, puedo recibir una revelación o puedo ver el Señor manifestarse un sueño, una visión de lo que pueda acontecer en lo futuro, es algo muy personal. Para mi propio bienestar, de mi familia y la mía. Y que luego, cuando suceden estas cosas, testifique de ello, es algo personal. Que el Señor prepara con anticipación a algunos santos, algunas personas, porque tienen ese don espiritual de recibir revelación, de soñar, de ver visiones. Porque el Señor tiene un plan para ellos, y muy especial. Uno puede recibir revelación, inspiración de los cielos para el futuro de forma personal. Y un día puede llegar a concretarse. Pero es algo personal. Y podemos ver algunos hermanos y hermanas que tienen ese don. Y de seguro que va a haber ahí hermanos y hermanas que tienen ese don. Sí. Que pueden recibir revelación y visiones de los cielos antes que suceda algún acontecimiento importante. Y que va preparando en su entorno. Pero no es para toda la iglesia. Sí, he recibido algunas revelaciones personales. Pero aún no se cumplen. Pero sé que llegará el tiempo que se cumplirán. Pero es algo personal. ¿Y algún día lo sabrán? Posiblemente sí. Cuando llegue ese tiempo. Pero ahora es algo personal. Igual cada uno de nosotros puede recibir revelación personal. La bendición patriarcal también tiene correspondencia con el don de profecía.
Por eso es algo la bendición patriarcal es algo muy personal, muy individual y muy particular y muy sagrado. Es algo personal. Que algunas veces nos enteramos de ciertas cosas que sucedieron y que estaban escritos con anterioridad, es porque se hizo con el don de profecía y de revelación, ¿sí? Que por oficio tiene ese don profético los poseedores o los patriarcas de nuestra estaca. Pero es algo personal que lo dan para esa persona, para ese miembro de la iglesia. Es por eso que debemos mirar y se nos pide que de vez en cuando leamos nuestra bendición patriarcal. Es como un mapa que el Señor nos da para nosotros, ya que el Señor tiene un plan. Es el plan de salvación y también tiene un plan personal para todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Y sus planes no se frustran, a no ser que salgamos de su grey, de su reino, y no vayamos al reino del enemigo. Entonces, no se va a cumplir con ese plan. ¿Y quién le rompe el plan? Nosotros mismos, no el Señor. El Señor ya nos tiene planificado dónde debemos llegar. Y recibimos ayuda de los cielos para poder llegar a ese lugar. Ayuda de ángeles terrenales, que son nuestros hermanos de la iglesia, y ángeles celestiales para llegar a ese lugar. Pero a veces pues nosotros, por el orgullo, por obedecer al mundo y a este hombre natural que es enemigo de Dios, nos salimos de la línea y nos vamos al espacioso mundo de afuera y nos perdemos en ese lugar y no continuamos con el plan. Pues el Señor, sus planes jamás se frustran, levantará a otros en nuestro lugar, a otras hermanas en el lugar de aquella hermana. Pero los planes de Dios no se frustran y no pueden fracasar. Muy bien. Principio que aprendemos. Hemos aprendido. Al enseñar y testificar por inspiración, podemos edificar y consolar a los demás. Es un maravilloso principio que hemos aprendido el día de hoy. Al enseñar y testificar por inspiración, por revelación que proviene de los cielos, podemos edificar y consolar a los demás. Dar esperanza a los demás. ¿Sí? Cuando testificamos, inspirados por el poder del Espíritu Santo, nos unimos a Jesucristo, a Dios el Padre Celestial, y somos uno. Y con ello hacemos que los miembros que nos escuchen se edifiquen y reciban consuelo y esperanza en Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y nuestro Salvador Jesucristo. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús, el Mesías, el gran yo soy, el Dios de Israel, viene pronto. Él está preparando todas las cosas para su segunda venida. Está revelando, inspirando, enviando sueños, visiones a muchos hijos de la tierra y preparándolos personalmente para su segunda venida, para que sean instrumentos en sus manos. Lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom. Nos vemos la próxima semana en un nuevo segmento de Ven, sígueme. Continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Shalom, hermanos.